tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad estamos conectados con Madrid, con Laura Arroyo, quien es representante del partido Unidas Podemos de España, con quien vamos a conversar un poco respecto a la situación electoral en este país que se va a dar este domingo para la elección de un nuevo presidente. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días acá en Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, Paco. Cuéntanos un poco cuál es la expectativa frente a esta elección que va a haber en España y cómo se está desarrollando este proceso, y si nos puedes explicar también cómo es que se genera la elección del presidente ahí en este país ibérico. Sí, creo que esto a veces no se entiende mucho, pero en España, porque es un sistema parlamentario, no existe la segunda vuelta como en Perú. Y de alguna manera lo que estamos viviendo se parecería un poco porque tuvimos elecciones generales el 28 de abril. Sin embargo, como no pudo salir ningún gobierno en el proceso de negociaciones entre abril y noviembre, donde estamos ahora, es que se ha tenido que volver a convocar elecciones generales, que serán este domingo 10 de noviembre. Esto es en realidad atípico, digamos. Ya ocurrió en 2015, cuando hubo elecciones en diciembre, el 20 de diciembre de 2015, y que tampoco se pudo formar gobierno, y entonces tuvo que haber una repetición electoral ese junio, el 26 de junio, y ya a partir de ahí fue el gobierno de Mariano Rajoy, que luego tuvo una moción de censura. Pedro Sánchez fue presidente 8 meses, y como no pudo aprobar presupuestos porque no tenía mayoría parlamentaria, tuvo que convocar elecciones. El tema está en que en los últimos meses, entre abril y ahora, hemos visto a un Pedro Sánchez que no quería pactar un gobierno de coalición, quería tener un gobierno en solitario, lo cual está bien, es muy válido querer tener un gobierno en solitario, pero si no tienes los números de escaños para un gobierno en solitario, pues tienes que buscar otra fórmula. Y lo que hemos visto es un Pedro Sánchez que no estaba dispuesto a negociar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Eso ha sido lo que de alguna manera ha precipitado que haya un adelanto electoral nuevamente, ¿no? Y ahora estemos donde estamos. A ver, allá lo que hay es una elección entonces del Congreso y todos ellos lo que hacen es designar después al presidente. Claro, o sea, un sistema parlamentario en realidad lo que significa es que el presidente es elegido por el Parlamento. Ese es el tema, es diferente a Perú. En Perú tú sí votas por un presidente, el presidente es votado directamente a través del voto popular y ciudadano. Aquí no, aquí se vota una lista parlamentaria y en función de la cantidad de escaños que tú tengas, puedes sumar o no sumar apoyos para ser presidente, para ser investido presidente. Lo que ocurre es que, claro, Pedro Sánchez no tenía una mayoría absoluta, el PP no tenía una mayoría absoluta, Ciudadanos no tenía una mayoría absoluta, Unidas Podemos no tenía una mayoría absoluta, el partido, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña no la tenía, el Partido Nacionalista Vasco no lo tenía, en fin, que nadie tenía una mayoría absoluta. En ese caso, lo único que te queda es pactar. Tienes que llegar a un acuerdo de gobierno con otras fuerzas para poder sumar, como ocurrió con Rajoy, que sumó con Ciudadanos en su momento para poder ser investido presidente. Pues lo que ocurrió es que Pedro Sánchez no pudo sumar, y por eso es que ahora estamos en una nueva elección donde lo que ocurra este 10 de noviembre, como se repartan estos escaños, es lo que definirá el próximo gobierno de España. En medio de toda esta situación, Laura, ¿cuáles han sido entonces las razones por las cuales no se ha podido generar esta especie de pacto, este acuerdo para lograr investir a un presidente, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido un poco el papel de los otros partidos? ¿Cuál ha sido el papel de Unidas Podemos dentro de esta situación? Y más o menos, ¿por qué es que no se ha podido llegar a un aspecto concreto? Nosotros desde Unidas Podemos, porque yo hablo sobre todo por la formación política en la que estoy participando, hemos querido llegar a un gobierno de coalición. De hecho, tuvimos negociaciones con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista para poder nosotros darle los votos para que sea investido presidente. Hubiera podido ser posible, porque si hubiéramos sumado las dos fuerzas más las fuerzas que dijeron que iban a apoyar un gobierno de coalición, como era Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco, hubiéramos podido formar gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Que Pedro Sánchez no quería un gobierno de coalición, no aceptaba que fuéramos parte de ese gobierno. Empezó a decir, entonces, claro, nosotras entendemos que tiene un sentido prestar mucho tiempo, por lo que si estamos de acuerdo, nos hubiera caído a nosotros porque nosotros lo hemos investido presidente. Esta no es una cuestión de lógica. Si él tuviera los números, no haría falta ningún pacto, pero como no los tiene, pues está obligado a pactar. Y no ha querido pactar con Unidas Podemos. La verdad, aquí siendo también
diciendo algo que es obvio de política que hemos visto en España, durante los últimos meses hemos visto cómo ha habido muchas presiones de muchos poderes para que Pedro Sánchez no pacte con Unidas Podemos. Hemos visto, por ejemplo, a la gran banca diciendo que no querían un gobierno con Unidas Podemos. Hemos visto al Círculo de Empresarios de España, la COE, diciendo que preferirían ir a nuevas elecciones antes de que Unidas Podemos ocupara cargos en ministerios. Y hemos visto... Ya, eso es lo que para nosotros es la CONFIEP. Exacto, es lo que para nosotros es la CONFIEP. Y del mismo modo hemos visto al mismo Pedro Sánchez diciendo que no podría dormir tranquilo si hubiera ministros de Podemos. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que no quiere tener ministros de Podemos. Ha preferido, y es lo que está haciendo ahora en su campaña, pedirle el apoyo a las derechas que pedir el apoyo a las izquierdas. Pues muy bien, si quiere gobernar con las derechas tendrá que pactar con las derechas. Unidas Podemos evidentemente no es un partido de derechas, defiende políticas de izquierdas, pues no podemos darle un apoyo para gobernar hacia la derecha, no tiene ningún sentido. Y en este panorama, ¿qué papel juega una agrupación como Vox, que es una agrupación de extrema derecha conservadora, que de alguna manera entra en este rol y que puede haber configurado también un poco el panorama de un no acuerdo en España? Durante las elecciones de abril tuvimos desde España la enorme suerte, pero no solo suerte, sino que realmente fue una decisión ciudadana, de que Vox tuviera un freno. Y no pudieron entrar al Parlamento de manera apoteósica, tuvieron 20 y pico escaños. Los pudimos frenar. La irresponsabilidad de Sánchez de no haber querido formar gobierno y de traernos a nuevas elecciones le permite a Vox crecer. Ahora mismo, en las encuestas, estamos viendo que Vox podría tener muchos más escaños de los que tuvo en abril, lo cual los hace determinantes para conformar un gobierno, y esto es peligrosísimo. Ahora mismo, por ejemplo, Vox ya gobierna en Andalucía, que es justo donde estoy en este momento como parte de los viajes de campaña. En la Junta de Andalucía hay un pacto entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Y estamos viendo lo que significa un gobierno con Vox dentro. Se está reduciendo el presupuesto para todas las mujeres víctimas de violencia de género. Se está eliminando una serie de apoyos a la dependencia, que eran siempre una categoría pública de mucho nivel aquí en España. Y se está haciendo así una serie de reducciones al mismo tiempo que fomentando la privatización de la escuela y la privatización de la salud. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tienen una visión económica de derechas, pero al mismo tiempo que atentan contra una serie de cuestiones de derechos humanos. Ayer o antes de ayer hemos visto a la presidenta de Vox de Madrid, a la señora Rocío Monasterio, yendo a un centro de menores, un centro de acogida de menores, de estos menores que cruzan el Mediterráneo para sobrevivir las guerras de sus países, yendo a acusarlos de que son unos vándalos y criminalizándolos en la televisión nacional. Y esto que ha hecho que hoy, por ejemplo, a un menor lo hayan apaleado en una ciudad. No se puede permitir que este discurso fascista siga creciendo, porque estamos hablando de niños de entre 5 y 10 años a los que esta persona ha ido a señalar con nombres y apellidos en televisión nacional. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ahora Vox es una mayor amenaza que la que era en abril. Y lo es porque no ha habido una conformación de gobierno, porque ha habido una persona, que en este caso es Pedro Sánchez, que no ha querido entender que no puede gobernar solo, que necesita llegar a pactos y necesita ceder, y no ha querido ceder. Entonces, claro, ahora Vox es una fuerza a la que hay que prestarle atención y que, por cierto, hay que decirlo, da muchísimo miedo, lo digo como mujer y lo digo también como migrante, muchísimo temor, porque ahora tendrán mucho más peso del que tenían en abril. Es un poco una línea muy parecida a lo de Bolsonaro en Brasil y a lo de Trump en Estados Unidos. Pues de hecho sigue exactamente la misma línea, en clave económica, también en clave política. Por ejemplo, uno de sus grandes referentes es Salvini, que ha sido digamos, un personaje muy fuerte en Italia. Ahora mismo ya no lo es porque ha habido una diferencia de coalición, pero vamos, que tiene ese mismo perfil, lo mismo que Boris Johnson en Inglaterra, lo mismo obviamente que Trump en Estados Unidos, claro, nuevamente que Bolsonaro en Brasil. De hecho, operan con las mismas lógicas y además operan con los mismos sentidos políticos, las mismas fake news, lo de decir, digamos, mentir abiertamente como parte de su discurso político. Hemos visto en el último debate presidencial, que fue el lunes pasado, entre los 5 candidatos a la presidencia del gobierno aquí en España, a Santiago Abascal diciendo directamente que la mayor cantidad de violaciones ocurre por migrantes, y eso es mentira, ¿no? Y como eso es mentira, pero nadie les dice nada, pues siguen dando un discurso que es evidentemente falso, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esta arremetida de la extrema derecha en toda la región y en todo el mundo en realidad. Ya no es un caso aislado, ya hay que saber cómo cuidarnos también en Perú,
de este tipo de discursos que lo único que buscan es hacer pelear al último contra el penúltimo, como lo vemos en Perú también con el caso de la migración venezolana, donde se dicen una cantidad de fake news y luego nadie puede refrendar con datos que están mintiendo, ¿no? Ese tipo de cosas sí que llaman la atención y por supuesto que preocupan el devenir democrático de cualquier país. Un poco, ¿tú crees que existe alguna similitud en lo que está pasando en esta intento de unión de las izquierdas en España? Aunque PSOE ya ha marcado una línea, ¿no? Ha marcado una línea respecto a hacia dónde va. Pero ¿crees que es una situación parecida a lo que está ocurriendo en España con lo que está ocurriendo con la situación de las izquierdas aquí en nuestro país? Bueno, a ver, como tú bien dices, acá la diferencia es que acá la formación de izquierda es Unidas Podemos porque el PSOE ha marcado una línea de centro-derecha claramente, ¿no? Han decidido ir más hacia unas políticas liberales en lo económico y tal vez un poco más progresistas en lo social. Pero lo social sin lo económico, en realidad, no se puede aplicar. Porque tú puedes decir, vamos a legalizar el matrimonio homosexual, como en su momento hizo Zapatero, pero luego tienes que designar presupuesto para las colectivos vulnerables. Y como tienes que designar presupuesto, tienes que tocar determinadas partidas, tal vez tienes que ponerle más impuestos a la banca, tal vez tienes que hacer que los defraudadores fiscales ya no puedan defraudar. Y cuando no eres capaz de tomar esa decisión, pues realmente no estás teniendo políticas progresistas. La diferencia con Perú, me temo, es que en Perú sí que tenemos una, no digo multiplicidad de izquierdas, todas con posibilidad de ser gobierno, pero sí multiplicidad de izquierdas en general que están desarticuladas de alguna manera, ¿no? Y algunas que a propósito no se quieren articular entre sí, ¿no? Me refiero, por ejemplo, claramente al caso del Frente Amplio, que de por sí dijo que no quería pactar con Nuevo Perú antes de que Nuevo Perú hiciera esta alianza que es de la que se habló mucho con el partido de Cerrón, que en realidad es con Perú Libre, ¿no? Y con Juntos por el Perú. Entonces, claro, lo que ahí vemos en realidad es una problemática de acercamiento que por supuesto que creo yo que debe tener trasfondos políticos, pero sobre esos trasfondos no se habla. O sea, realmente se habla en Perú sobre cuál es la diferencia programática de Juntos, de Perú Libre, del Nuevo Perú, del Frente Amplio. Programáticas, digo, no me refiero de candidatos, son programáticas, pues no se habla. Mientras que aquí, por ejemplo, sí que hay unas diferencias programáticas claras entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero clarísimas, brutalmente claras, ¿no? Como la política de justicia fiscal, como las políticas verdes, como la política presupuestaria, como la derogación de la reforma laboral y un largo etcétera. Pues igual, tal vez, convendría bien a Perú tomar esa lección, porque antes de cualquier alianza o cualquier pacto con el rótulo de unidad, que me parece muy bien, pero el rótulo no sirve, hay que llenarlo de contenido, debería pasar por justamente ver similitudes y diferencias programáticas, ¿no? Programáticas que tienen que ver con cómo ves el país y cuál es su proyecto de país de acá en los próximos años. Eso creo que es lo que lo hace diferente. Bien, Laura, un poco para ir terminando, hoy mientras estamos grabando, esta noche se va a realizar un debate, entiendo. ¿Cuáles son un poco las expectativas frente a esto, frente a lo que será ya el domingo el proceso electoral? ¿Cómo lo están analizando ustedes? ¿Qué se espera que ocurra en España de aquí al domingo? A ver, el primer debate fue el lunes, que fue el debate entre los 5 candidatos a la presidencia. Y hoy es el último debate, como lo llaman, el debate final, que es, y esto me parece súper importante decirlo además para el Perú, porque mira cómo estamos aquí avanzados en el tema del feminismo, que es un debate solo entre todas las mujeres representantes de los partidos. El último debate va a ser un debate en rostro de mujer, en nombre de mujer, en políticas de mujer. Incluso cuando ves a un partido neofascista como el de Vox teniendo que llevar a una mujer a un debate, es que el feminismo ya ha ganado una hegemonía. O sea, ya hemos llegado a eso, y eso yo creo que es un enorme paso adelante, y creo que eso es importante de resaltar. Ahora bien, este debate es importante porque es el último, ya mañana es el último día de campaña, el sábado hay jornada de reflexión o silencio electoral, como lo llamábamos allá en Perú también, y el domingo se abren las urnas. No sabemos exactamente lo que va a pasar porque las encuestas ahora mismo son muy dispares, ¿vale? Hay encuestas como que algunas nos dan más, algunas dan menos, en fin. Se sabe que el Partido Socialista será la fuerza más votada, eso es lo más probable, pero eso no quiere decir que tenga más escaños que en abril, es muy probable que tenga menos. Y eso sería un golpe para el Partido Socialista, que nos ha traído hasta este escenario de siguientes elecciones porque pensaban que podían tener más escaños y resulta que ahora igual no los van a tener. Entonces eso es importante. Ahora bien, aquí yo creo que el análisis es muy claro. Hay 2 posibilidades este domingo. Que pueda salir una coalición de derechas, vale decir que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox puedan sumar un gobierno y poner ya sea a Pablo Casado o Albert Rivera, quiero creer que no, a Santiago Abascal, de presidente de gobierno, o la posibilidad de que el PSOE pudiera
gobernar con la abstención de las derechas que le permitiría implantar un proyecto de derechas en lo económico. Solo hay una manera de frenar estas dos opciones, y es que Unidas Podemos salga lo suficientemente fuerte en las urnas como para obligar al Partido Socialista a negociar de verdad con Pablo Iglesias, que eso es lo que no quieren hacer. Si las urnas son lo suficientemente fuertes y nos dan los escaños para ser determinantes, hay una posibilidad de un gobierno progresista en España. A eso es a lo que estamos apelando ahora. Esperamos que el debate de hoy pues sirva también para poner sobre la mesa todos nuestros proyectos y nuestro programa, que además tiene feminismo y ecologismo de manera transversal, y que este domingo pues las urnas nos den una buena noticia, que yo espero y creo que así será. Bien, Laura, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Y estaremos a la expectativa de lo que ocurra el domingo en España, y seguramente conversaremos más adelante respecto de esta situación. Estuvo con nosotros Laura Arroyo, miembro de la Secretaría de Análisis Electoral y Diálogo de Unidas Podemos, en contacto desde España, desde Andalucía, España. Y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.